Hey, hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a su podcast, El Rincón Entrópico. Para los que no me conocen, me presento, yo soy Oscar Benadral y este es el podcast en el que vamos a hablar acerca de mitos, leyendas, fenómenos paranormales, casos de ciencia, historia y cultura y bueno, básicamente de cualquier cosa que se me ocurra. Bueno, pues sean bienvenidos una vez más, ya por segunda semana consecutiva después del regreso a otro episodio más de El Rincón Entrópico. Y bueno, pues espero que les haya gustado el episodio pasado en el que hablamos acerca del origen de los zombies, un poquito ya introduciéndonos esta semana, este mes, que es el mes ahora sí que del terror y del Halloween, que es octubre, uno de los meses mejores del año. Bueno, pues el día de hoy, bueno, primero quiero darles la bienvenida a este nuevo episodio. Como les dije, estaba tratando de ser un poquito más recurrente, así que pues estuve buscando temas que vayan de la mano con este mes y con la temática. Más que nada estoy tratando de enfocarme en leyendas, bueno, ya un poquito spoiler. Bueno, como quería en el título y ver de qué trata, ¿verdad? Pero más que nada quiero enfocarme como que a temas un poquito más, más regionales, más de este lado, o sea, no yéndonos tanto a lo hollywoodesco como fue el episodio pasado. Que digo que es un tema interesante, o sea, saber de dónde viene la palabra zombie y todo ese concepto, pero bueno. Por ende, quise investigar, bueno, ya tenía mucho tiempo tratando de investigar acerca de este lugar, acerca de este tema, porque, bueno, ya, vamos a hablar de qué es. Real de 14. Si bien Real de 14 es un lugar que siempre me ha llamado mucho la atención, por todas estas ondas y todos esos rumores que tiene, esta fama más que nada que tiene Real de 14, y por eso me dieron como que ganas de hacer, bueno, de incluirlo en algún episodio. Y qué mejor que pues en este mes, que es el mes de el terror, lo sobrenatural y lo inexplicable. Bueno, para esto vamos a hablar acerca de Real de 14, un pueblo muy famoso, un lugar muy famoso en todo México y creo que en parte del mundo. Así que bueno, ¿qué les parece si comenzamos con este episodio? Bueno, pues para entrar un poquito en contexto, Real de 14 fue una población, inicialmente empezó como un pueblo minero. Este, Actualmente ya es más que nada una atracción turística que se ubica en el corazón de la Sierra de 14 en el estado de San Luis Potosí. Se dice que el motivo del nombre del Real de 14, perdón, se dice que el motivo del nombre del Real de 14 viene o fue inspirado más que nada por la palabra real debido a sus minas de plata y bueno, esto entra un poquito en conflicto el 14. Muchos dicen que hace referencia a 14 ladrones que se escondieron en este lugar. Algunos otros dicen que eran por 14 santos que se veneraban hace mucho tiempo en Real de 14. Como sea, pues es una composición de estos dos conceptos, real y 14. Más que nada lo que sí no se discute es que real sí tiene que ver con los yacimientos de minas que se tenían en aquellos años. La principal vía de acceso a Real de 14 es algo muy curioso. La principal vía de acceso hacia este lugar es por un túnel de aproximadamente 2.300 metros de longitud, inaugurado, se cree que el 2 de abril de 1901. Bueno, uno de los grandes centros mineros de San Luis Potosí fue Real de Minas de Nuestra Señora de la Milpa, de la Limpia. Perdón. Real de Minas de Nuestra Señora de la Limpia Concepción de Guadalupe de los Álamos de 14. Ese fue el principal nombre del centro minero más importante de San Luis Potosí, que también en términos reducidos era Real de 14. O sea, todo este nombre que me lo inventé, vamos a inventarlo otra vez. Real de Minas de Nuestra Señora de la Limpia Concepción de Guadalupe de los Álamos de 14, o más conocido como Real de 14. Es un poquito difícil especificar o precisar cuándo se descubrió la primera beta. Beta es un relleno de minerales que se empieza a formar en una fisura o en una corteza terrestre.
O sea, no se sabe en sí cuándo se encontró la primera, pero sí se sabe que en 1772 ya era un real o una población minera este lugar. Es hasta el 11 de agosto de 1777 cuando surge en documentos oficiales con el término de los 14. Se fundó en el año de 1779 debido al descubrimiento de ricas minas de plata, lo cual motivó a que la multitud de los mineros y aventureros llegaran a este lugar en busca de suerte, desatándose así una verdadera fiebre de plata. La vida del pueblo estuvo de manera tranquila y próspera en medio de las actividades de los mineros que extraían la plata. Pero al continuar explotando estas minas, de hecho en la época de Porfirio Díaz fue muy famoso esta mina, fue muy explotada, pues ahora sí que se estuvieron aprovechando los recursos. Todo esto ocurrió como una manera de rutina, hasta que al continuar excavando toparon con un manto acuífero que al perforarlo terminó inundando la mina. Esta es una de las explicaciones o de las versiones, si así lo quieren tomar, más famosas del por qué cayó en declive Real de 14 o todo ese centro minero del nombre largo que les dije hace rato. Entonces se intentó continuar explotando el metal usando extractores y bombas de agua, lo cual no fue posible ya que la mina pues no se prestaba básicamente a ser extraída, explotada por algunos otros métodos. Y por ende la mina fue cerrada, convirtiéndola así pues, en un museo únicamente. Bueno, pues al ser obviamente un pueblo minero, fue abandonado al acabarse su principal fuente de ingreso o su principal razón de ser, convirtiéndose en un pueblo fantasma, lo que posteriormente sería retomado como un lugar turístico y reconstruido, manteniendo así una actividad económica con el turismo en los recorridos que se ofrecen para visitar los diferentes atractivos, como visitas a los matorrales del semidesierto, lugares sagrados para los huicholes como el Cerro del Quemado, recorridos en las antiguas minas y visitas guiadas al Museo de la Primera Casa de la Moneda, fundada en México. También las estaciones de tren que fueron construidas por el expresidente Porfirio Díaz para la transportación y exportación de los minerales de aquella mina hacia España. Actualmente, la iglesia de San Francisco de Asís nos da una idea de la antigüedad que tiene el pueblo y de la devoción que también ¿cómo se dice? Exclamada a San Francisco de Asís. Creo que se considera a San Francisco de Asís como el santo patrono de Real de 14. Bueno, inclusive, muchos, muchos turistas llegan a este lugar, a Real de 14, para hacer como que mandas o sí, mostrar su devoción hacia San Francisco de Asís. Y nada más, no nada más, regional, incluso de todo el país, y creo que turistas internacionales llegan a este lugar para hacer devoción a San Francisco de Asís de Real de 14. Y bueno, gracias a todas estas cualidades, de todo este trasfondo que les acabo de decir, Real de 14 fue nombrado como un pueblo mágico por el programa. Fue nombrado un pueblo mágico por la Secretaría de Turismo de México en el año 2001. Ok. Bueno, ya con este trasfondo, yo sé que eso no es lo más interesante de Real de 14. No lo más atractivo o lo más llamativo que tiene Real de 14. Obviamente sí, la historia da mucho de qué hablar, llama mucho la atención, pero ya que tenemos un poquito de la vasta historia de Real de 14, toda esta historia que tiene este pueblo, vamos a ver uno de los lados más atractivos de Pues como muchos lados, tanto de México como el mundo, Real de 14 no se queda atrás si de mitos y leyendas estamos hablando. Pues aquí se tienen varias leyendas muy interesantes, algunos mitos, y bueno, han logrado trascender incluso algunos con el pasar de los años. Vamos a analizar algunas leyendas, vamos a checar
algunas leyendas de las más famosas, de las más, pues sí, de las más, sobresalientes que se leen durante mi investigación acerca de, bueno, de las más famosas de este lugar que es Real de 14. Bueno, pues la primera, una de las más interesantes de las leyendas y creo que la más famosa de todos los tiempos de Real de 14, si no me equivoco, creo que la más famosa o es la que todos ubican, al menos si de leyendas de Real de 14 se habla, es la del famoso Jergas, un viejo minero que se cuenta quien falleció mientras hacía sus labores de minero en las minas de plata, valga la redundancia, y que supuestamente ha dedicado todos estos años de como alma en pena vagando por los túneles del Real de 14. Los pobladores y los trabajadores de la mina de este lugar cuentan que es un ser, este es un ente que se manifiesta muchas veces vestido como ingeniero jefe, o se muestra como una figura de autoridad. Esto más que nada dando órdenes para seguirlo hasta las entrañas, a los lugares más recónditos de las minas. Muchas historias, ¿cuál es la palabra que busco? Muchos testimonios indican con que las intenciones del Jergas no son realmente malas. Se dice que el Jergas realmente tiene intenciones buenas, debido a que comúnmente guía a los mineros hacia los abastecimientos más impresionantes o más sobresalientes de plata. Pero lamentablemente, debido a que los conduce por unos caminos un tantito pues, difíciles, un poquito pues, complicados los caminos, pues los mineros a quienes guía este ente pues terminan perdiéndose y desorientándose. Entonces cuando los compañeros o los demás trabajadores de la mina notan que ya no está su compañero, pues se ponen a buscarlo obviamente. Y dato curioso, se dice que el Jergas, precisamente previniendo esto, va dejando rastros por todo el camino de a dónde va, para que o sea, si se pierde al que esté guiando, pues los demás compañeros, los demás trabajadores de la mina puedan encontrarlo. Este, como tal, no se tiene evidencia de esto que acabo de decir, o sea, de que el jerga se le parece a alguien o de que sí se viste como un ingeniero. Lo que sí es muy curioso, lo que supuestamente sí ha pasado, de lo que sí se tienen testimonios, es que algunos trabajadores que se han perdido en las minas de estos lugares, en los túneles, los han encontrado en lugares un tanto inaccesibles a los que es difícil llegar por sí solo o incluso a oscuras porque comúnmente se encuentran estas personas sin lámparas, sin linternas y sin nada. Entonces se han sido encontrados en lugares como estos, o sea, inaccesibles por sí solos y muy oscuros. Entonces pues esto sí da un poquito de credibilidad a esta leyenda. La creencia que hay entre los mineros es que este personaje siempre se aparece en momentos pues bien randoms, en pocas palabras, en el momento menos esperado, para ayudar a quien se le aparece. Se dice que donde se encuentra al trabajador perdido, comúnmente hay alguna veta o un yacimiento de algún mineral, llámese hierro, llámese plata, pues ahí se encuentra un yacimiento comúnmente en el lugar en que encuentran un trabajador perdido. Entonces, muchos turistas, muchos viajeros han dicho que han visto a este señor, que han visto a un minero, que han visto a X cosa. Bueno, han visto un ente con estas características. Entonces,
comúnmente lo ven en el túnel conocido como el túnel de Ogarrio. Ahí es donde más seguido ven a un ser con esta descripción. Hay muchos testimonios que dicen que han visto a un hombre así con ropa rasgada, otros que dicen que de repente ven a alguien con, sí, pues con vestimenta de ingeniero a cargo. Entonces, como tal, esta es la leyenda del Jergas. Ahorita mencioné un lugar, el túnel de Hogar. Fíjense que este lugar es como les dije al inicio del episodio dije que había un túnel que era la principal vía de acceso hacia Valle del Real, hacia Real de 14. Este túnel de aproximadamente 2.3 kilómetros de largo se llama el túnel de Hogar. Como les dije, es la única entrada del pueblo y es uno de los lugares que más fenómenos paranormales ha manifestado. Bueno, este túnel es bastante oscuro, pues como les dije es muy largo y es una de las principales vías de acceso del Real de 14. Bueno, pues ha sido el escenario de múltiples leyendas o de varios mitos. Una de las leyendas, uno de los testimonios más famosos o de los más usuales, habla de que hay sombras un tanto misteriosas que van merodeando entre los pasillos o las, entre las zonas del túnel, que parecen seguir a las personas que cruzan el túnel, curiosamente siempre o más seguido durante la noche. Los viajeros y los turistas han reportado ver figuras oscuras moviéndose en los márgenes del túnel, sombras que parecen ser de personas o entidades que desaparecen cuando intentan observarlas de cerca. Y bueno, pues se cree que estas sombras son las almas de los trabajadores que perdieron la vida o de algunos viajeros que pues, fallecieron antes de llegar a su destino. También, como les dije, aquí en este túnel es más usual ver al famoso Jergas. Entonces, pues sí, pues tiene su trasfondo paranormal, por así decirlo, esto que es este túnel de Ogarrio. Y no me acuerdo cómo se decía, pero bueno. Una de las leyendas más curiosas y de las más famosas que me llamó mucho la atención al momento que estuve leyendo acerca de este lugar es curiosamente acerca del santo patrono de Real de 14. Pues sí, San Francisco de Asís, como muchos otros santos, también está relacionado con el fenómeno paranormal de Real de 14. Bueno, todo esto comenzó cuando llega el santo el santo, no el luchador de la película, cuando llega esta figura religiosa, así es decirlo, al Real de 14. Hay varias versiones, hay varias hipótesis de cómo se cree que llegó la imagen al pueblo. La más contada dice que la imagen llegó sola en el monte, o sea, de la nada apareció, y se dice que posiblemente algunos arrieros o mineros la vieron y que intuyeron que era decisión suya el rey a Real de 14. Posteriormente fue instalado en la capilla de Guadalupe en el Panteón de San Francisco. Tiempo después, un párroco de la capilla lo mandó trasladar a la parroquia principal, a la parroquia de la Purísima Concepción, ahí mismo en Real de 14. Entonces ahí es cuando supuestamente las historias empezaron a disparar. Bueno, pues se dice que inicialmente la imagen, como les dije, la movieron a la capilla principal o a la parroquia principal del pueblo, cuando él se encontraba en la capilla de Guadalupe, ¿sí? La capilla de Guadalupe, sí, en la capilla de Guadalupe, en el cementerio de San Francisco. Ahí es donde inicialmente se quedó San Francisco de Asís. Pero cuentan que el santo se movía durante las noches, es decir, los pobladores lo habían dejado
en la parroquia principal y durante la noche se movía de algún lado, de alguna manera u otra, y al día siguiente amanecía en la vieja capilla de Guadalupe. Contaban, cada año le hacen justamente su fiesta patronal, y cuentan que al momento de hacer el recorrido con él, le tienen que cambiar los guaraches porque se le ven desgastados. Es un tanto curioso esto. Fíjese que aparte de eso, hay muchas leyendas que giran en torno a este personaje, a este santo. Hay una leyenda de dos compadres, dos amigos vineros, uno era Valentín y el otro Valente. Y se cuenta que pues estos eran bien altaneros, obviamente que ganaban chido, pues jalaban en la mina. Y se cuenta que estos dos hombres estaban una vez en algún burdel, en una cantina, estaban agarrando el pedo, en pocas palabras. Entonces se cuenta que estaban diciendo, bueno, que estaban acá agarrando el pedo, pasaron X o Y cosas, al último quedaron mal, terminaron mal, y se fueron, obviamente como camaradas, se fueron a echar un tiro de compas en la calle. Pues estaban aventando que tú sabes qué, que tú sabes qué tanto, recartándose a la mamá, a la abuela, a la tía, a toda la familia. Y de la nada uno empieza, pues, empieza a poner un poquito más agresivo y saca un puñal. El otro también saca su puñal. Y pues empiezan a aventar puñaladas, empiezan a aventar filerazos. Cuando de la nada llega un sujeto con un hábito como de monje y los empieza a tratar de tranquilizar. Como así dice, muchachos, cálmense, tranquilos, que sabe qué, que sabe qué tanto. Y entonces estos dos muchachos se le fueron encima a ese hombre que los intentó calmar. Y no me acuerdo muy bien qué pasó el último. El caso es que los aplacó, les puso un estate quieto, no sé si hasta los cacheteó, no sé qué les hizo, o que lo agarró con su látigo del hábito, no me acuerdo muy bien. La verdad, esa historia no la quise escribir, la quise agarrar más de memoria. Entonces, pues estos morros se les fue la onda, se calmaron, no sé qué pasó. Y uno le dice a otro, creo que Valentín le dice a Valente, ¿sabes qué? Como que yo reconocí a ese señor que nos vino a calmar y se parece a San Francisco de Asís. Y entonces fueron a la parroquia y efectivamente pudieron corroborar que aquel hombre que los había ayudado era San Francisco de Asís. Entonces, esta historia es bien conocida en el pueblo de Real de 14. Se dice que... Perdón, se está lloviendo. El trago luz. Entonces se dice que San Francisco de Asís camina libremente por las calles durante la noche, vaga por las calles, caminando entre las calles, y es famoso por aplacar pleitos de borrachos, como la historia de Valentín y Valente. Fíjense qué curioso es esta historia, porque decían que todo esto se empezó a dar y por ejemplo, hablando de lo de de que se cambiaba de capilla a capilla el solo. Cuentan que esto dejó de pasar cuando decidieron dejarlo en el altar secundario de la parroquia y no en el altar principal que estaba pensado para la imagen de Jesucristo. Fue entonces cuando dejaron de pasar este fenómeno de que se regresaba a la capilla de Guadalupe. Fíjense qué curioso. Fíjense que hay otras leyendas. Ahí en Real de 14, la verdad no sé si sean exclusivas de ahí. Bueno, más bien no sé si realmente se cuenten ahí. Una es la de la famosa carreta fantasma, que básicamente es la carreta de la muerte. Los seguidores más de antaño pues ya han escuchado el episodio 2 de este programa, en el que hablamos acerca del origen de la carreta de la muerte. Y esta historia de la carreta, esta historia de la carreta fantasma es básicamente mismo. Y otra de las historias que más se cuenta, o una muy muy similar,
es la del charro negro. Se dice que también este ente se aparece por estos lugares, al igual que la Llorona. Pero bueno, estas como tal son las historias más sobresalientes que encontré acerca de Real de 14. Supongo que ella tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar. El aura espiritual o el aura paranormal tiene que ver mucho con las prácticas que se hacen en este lugar. Bueno, porque Real de 14, además del pasado histórico que tiene como un pueblo minero, además de la arquitectura, de los paisajes bonitos, de las calles tan bonitas y de las tradiciones que tiene, hay algo que también hace muy llamativo al de 14 y es la práctica del esoterismo y de todos estos como que prácticas espirituales. Yo voy más que nada a que esta alta actividad paranormal o pues estos encuentros sobrenaturales a lo mejor tienen que ver con esto. Bueno, pues dejando de lado el trasfondo, como dije, paranormal y lo histórico del pueblo, este lugar es bien famoso por las prácticas espirituales y sus viajes. Y no estoy hablando de turismo. En este contexto, el esoterismo del Real de 14 toma múltiples formas, ya sea de rituales indígenas, retiros de sanación y prácticas místicas. Uno de los lugares más sagrados o de los más comunes para llevar a cabo estas prácticas es el Cerro del Quemado. Uno de los aspectos más importantes del esoterismo del Real de 14 es su cercanía con el Cerro del Quemado, un sitio sagrado para la comunidad huichol. Porque sí, los huicholes están en este lugar, o sea, tienen presencia en la Sierra de 14, en Real de 14. Según la cosmovisión de los huicholes, este cerro es el centro del universo y el lugar donde el sol se levanta por primera vez en las mañanas. Es considerado un lugar de poder y un espacio donde los dioses huicholes habitan, por lo que cada año los huicholes realizan peregrinaciones hacia este sitio, siguiendo antiguas rutas que conectan con otros puntos sagrados en su cultura. El esoterismo huichol o las prácticas espirituales huicholes se basan en un profundo respeto y una conexión con la naturaleza y todos sus elementos, creyendo que todo en el mundo está interconectado a través de las energías de cada uno. Bueno, pues en el Cerro del Quemado los huicholes realizan ceremonias para conectarse con sus dioses y recibir visiones espirituales. Estas ceremonias incluyen el uso de plantas sagradas como el famosísimo peyote. Y fíjense que estas plantas son fundamentales para sus, bueno, puedo decirlo, para su vida espiritual. Bueno, pues el Cerro del Quemado, por lo tanto, es no nada más es un espacio de esoterismo para los bicholes. También fíjense que es un lugar que creo que ha como que conectado o captado los pensares, la imaginación, perdón, y como que la vibra de todos los visitantes que llegan ahí a Real de 14. Y fíjense que hablando de estos viajes, el peyote es bien común, o es bien famoso el ligar, o sea, el Real de 14 con el uso del peyote y los viajes espirituales. Más que nada yo por eso conocí el Real de 14, porque yo sabía que la gente iba a hacer retiros, viajes espirituales y llegaban completamente diferentes con otra idea, no sé qué hagan ahí. Pero el peyote es una planta sagrada para los huicholes y es uno de los elementos claves para el esoterismo en Real de 14. Pues los huicholes consideran que el consumo del peyote es una forma de comunicación con el mundo espiritual. Durante las peregrinaciones hacia el Cerro del Quemado, el peyote es utilizado en rituales para alcanzar el estado de conciencia superior, es decir, una concentración total con la cual son capaces de recibir visiones y conectar con la energía del universo. Pero pues este cactus
porque sí, es un cactus, que crece en los desiertos que rodean a Real de 14, es considerado una especie de maestro espiritual que guía a todos aquellos que la consumen a través de un viaje en su interior, a través de sí mismo y un tanto místico. Fíjense que el peyote no está limitado únicamente a la comunidad huichol, pues a lo largo de los años Real de 14 se ha convertido en un destino para todos aquellos, como les dije, es bien común que al Real de 14 lleguen varias personas, varios aventureros que buscan un retiro espiritual, y no nada más de México, de todo el mundo, pues vienen a este pueblo atraídos por la promesa de salir, de que les cambie la mente, básicamente, de sanar todo lo que traen adentro a través de estos viajes de autodescubrimiento y de conexión mística con el universo, a través del uso del peyote y de los rituales espirituales que tienen. Creo que comúnmente más los huicholes. Muchos participan en ceremonias organizadas por guías espirituales locales, donde el uso ritual de la planta sagrada se combina con meditación, cánticos y contemplación. Este interés por el peyote ha añadido una aura de misticismo y esoterismo al pueblo, convirtiéndolo en un punto focal para las prácticas de los chamanes y los retiros espirituales. También uno de los puntos más conocidos de Real de 14, o una de las cosas por las que ha sido famoso, es que se cree que se encuentra sobre una especie de vórtice energético Real de 14, no sé, algo como Roswell quizás. Es un punto donde se cree que las energías telúricas de la Tierra convergen, creando así un espacio ideal para la sanación y la meditación. Algo como cuando dicen es que en este lugar se alinean todos los astros y entonces las energías del universo vibran por todo este lugar y permite sanar. Más o menos esto es lo que la idea se tiene acerca de Real 14, lo que ha llevado a la realización de diferentes retiros y rituales y un sinfín más de cosas. Fíjese que quienes visitan este pueblo a menudo describen una sensación de paz profunda, como si el lugar les permitiera o les ayudara a desconectarse de las tensiones de la vida diaria, del mundo exterior, y pueden entrar en contacto en un espacio más elevado energéticamente hablando. Entonces, Real de 14 sí se ha convertido en un destino turístico, más que nada para la gente que quiere hacer este tipo de retiros. Dice que más que nada yo por eso conocí, más que nada yo por eso empecé a ubicar Real de 14, ¿no? Por este tipo de los retiros, de los viajes con peyote, más que nada, porque muchos me habían platicado que Real de 14, que los viajes así, incluso en Facebook llegué a ver publicidad acerca de esto. Entonces, pues Real de 14 ya como conclusión, pues es un lugar un tanto especial, si yo llamarlo así, más que nada por todo el trasfondo histórico y cultural que tiene, porque fue uno de los yacimientos de plata más importantes de la época, no sé si decirle colonial, porque ya fue después de mi, o si fue antes de la. Bueno, pues uno de los yacimientos, una de las minas más importantes en México, local que después, por X o Y terminó cayendo en declive, cayendo en el olvido, para años después ya ser uno de los centros turísticos más importantes de todo México. Y muchos pensarán que a lo mejor y las leyendas que se cuentan en este lugar hasta podrían ser una estrategia más para atraer a turistas, por lo mismo de que es considerado un pueblo mágico. Pero pienso que más allá de las leyendas, más allá pues sí, de las leyendas, lo que hace más famoso a Real de 14 son estos viajes espirituales y toda la energía esotérica que hay aquí por los viajes que hace la gente. Entonces, pues sí es un lugar muy interesante que la neta yo algún día quisiera ir.
y sin broncas ya me pongo a grabar en los túneles, en las minas, porque muchos han dicho que han visto el famoso Jergas, otros dicen que aseguran haber visto a San Francisco de Asís. Había otra leyenda, dejamos pasar para otra leyenda, justo me acuerdo de esta, que había un hombre, creo que se llamaba Tomás, que era bien bailador y no era Sergio. Entonces que le gustaban mucho los bailes a este vato. Y en alguna ocasión salió con sus amigos y escuchaban música de baile. Entonces fueron al centro de Real de 14 porque comúnmente ahí se ponían los músicos y no encontraron nada. Entonces que volvieron a escuchar la música y se fueron a buscarla. Se fueron siguiendo la música hasta que llegaron al Panteón de San Francisco, en Real de 14. Entonces, que se metieron al panteón, que había una casa, en la casa estaba la música y había mucha gente bailando. Entonces es que Tomás fue el único que se animó a entrar, y vio una joven muy bonita y decidió bailar con ella, y de la nada empezó a ver que tenía como que un rostro de calavera y se dice que también que pudo ver que todas las demás parejas tenían pies de diferentes animales. Este vato se quiso echar a correr. Por obvio que hizo, y la mujer terminó interviniéndose entre la salida y él y lo dejó encerrado. Por lo cual se dice que este ente, Tomás, se aparece bailando. Lo pueden ver bailando en muchas partes del Real 14. Y esto hace mucho sentido, o hace como que match con otra leyenda, que se dice que una mujer completamente vestida de blanco merodea en los pasillos del panteón del cementerio de San Francisco del Real de 14. Hay otra leyenda, ya para darle el cierre al podcast. Entonces, pues está interesante las leyendas que se cuentan por acá. Le digo, sin broncas, a mí me gustaría ir más que nada para ver toda la cultura que hay aquí, porque es un lugar muy rico en cultura. Obviamente de leyendas le sobran por un montón, más que nada porque, por ejemplo, yo soy de Aguascalientes. Tienes que pasar por la curva de la M, que también es una de las leyendas más famosas de todos los tiempos. La carretera a Real de 14 se cuenta que también está un poquito embrujada. Obviamente llegar al túnel y recorrer las minas, entonces pues es todo un viaje. Pero bueno, hasta aquí dejamos el episodio de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya divertido y bueno, pues que hayan aprendido aunque sea una cosita nueva. Bueno, pues espero que les haya gustado y pues nos estamos viendo, yo creo que la siguiente semana con otro episodio. Voy a hablar, comúnmente ya saben que octubre de leyendas, entonces si tienen alguna sugerencia, pues con mucho gusto me la pueden hacer llegar a través de los comentarios o por mensaje privado a través de las redes sociales de su servidor y de El Rincón Entrópico. Al igual, también si tienen alguna anécdota paranormal, sin dudas pueden mandármela y obviamente aquí va a salir en el episodio especial del Día de Muertos. Pero bueno, hasta aquí dejamos este episodio. Muchas gracias por ver este capítulo más. Nos estamos viendo con otro episodio más la siguiente semana. Hasta aquí dejamos el episodio número 33 del Rincón Entrópico Real de 14. Yo soy Oscar Balandrán y nos estamos viendo hasta la próxima.